Y ya estamos de regreso, como decía la amable voz de Roberto Poblete, para hablar de teatro. El pasado domingo fuimos con nuestra fabulosa panelista de teatro, Millaray Lobos, y por eso la comentamos el lunes. Hablamos de Casa de Muñecas de Henrik Ibsen en la propuesta que está haciendo Teatro Zoco y que está en cartelera hasta el 15 de junio. Así que todavía quedan 2 fines de semana, de jueves a sábado a las 20 horas, y los domingos. A mí me encanta ir al Zoco el domingo, porque igual es lejos. Para uno, digo. Para uno que no vive en la dehesa, es lejos. Pero el domingo uno se va rapidito, no hay tanta gente. Y, por supuesto, esta versión tiene un estupendo casting en donde está Emilio Edwards, está Daniela Castillo, está Manuel Peña, está Mónica Illanes y nuestros 2 invitados. Estamos con Natalia Aragonese. ¿Cómo estás, Natalia? Hoy feliz de estar acá y les felicito por este espacio increíble. Bueno, nos encanta tenerte acá. Me pone muy contenta de que hayas venido a conocer nuestra nueva casa acá en Radio Unidad. Y también estamos con Moisés Angulo. ¿Cómo estás, Moisés? Muy bien. Yo además hago clases en esta universidad, así que me sorprende, no tenía idea que habían abierto este espacio y feliz de estar. Estamos reciencitas igual. Por eso. Así que ya pronto. Entonces, además eres talento UNIAC. Así es, ahora estoy desde este semestre estoy haciendo clases acá. Pero viste, sabéis que a nosotros también nos está pasando todo el tiempo, como mentira que sí hay clases acá y no sabía, pero bueno. Hay reencuentro. Hay reencuentro, ¿no? Además que a nosotros con la Moni nos pasa, llegamos hace 2 meses y empezamos a darnos cuenta de la cantidad de gente talentosa que hace clases acá en distintos ámbitos. Nuestras voces oficiales, Roberto Poblete, la Emma Pinto, Sandro Larena, son todos profesores de acá y son mejores locutores. Tremendos. Así que estamos muy contentos, así que bienvenido a tu casa, Moisés. Muchas gracias. Que yo le decía que me da un poco de susto porque como había visto Oro Amargo hace poco y eres el villano. Pero igual tenéis razones. Claro, no existe villano a secas, siempre hay alguna motivación. Y en esta obra, en Casa de Muñecas, también. Claro, así en esta oportunidad creo que me toca defender un poco más a Krogstad, creo que de villano no tiene mucho. Es interesante pensar en este villano. Porque, claro, en general, por lo menos las propuestas que se han hecho de Casa de Muñeca, o las que me han tocado ver a mí, se presenta a Krogstad como un villano, pero a mí me parece al menos que las circunstancias que le plantea la obra a este personaje es que él es un hombre desesperado. Es que él se encuentra viudo con 2 hijos y tiene que sobrevivir, digamos, y lo están echando de su trabajo. Entonces intenta hacerlo por las buenas, intenta pedir que por favor lo consideren, que él lleva mucho rato tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible, sabiendo que en algún momento él está como un poco funado, digamos, porque hizo una firma falsa en función de poder mantener a sus hijos también, e intenta que ellos se identifiquen con él, o sea, que al menos empaticen, Nora Helmer y Torvaldo, y finalmente no le queda otra alternativa cuando ya lo echan de decir, bueno, entonces si es que ustedes me van a echar, yo a usted le voy a decir a su marido que usted también firmó falsamente unos documentos con los que yo le presté el dinero, con los que usted le salvó la vida a su marido. Entonces ahí empieza. Y eso creo que. Ahí empieza el drama de Nora, que vivía como un pajarito. Claro, y en ese sentido creo que no es villano. Bueno, además yo creo que no es villano también porque se redime fácilmente cuando ve la posibilidad de. El amor. Es que estoy pensando de una vida más amable, porque hasta ese momento la vida es bastante hostil con él. Sí, o sea, Cristina fue muy, muy mala con él. Cristina. Pero Cristina también tenía fue muy práctica. Eso, Cristina también tenía sus razones. Sí, por eso la perdono, porque es que eso es muy bello que hace Ibsen con todos los personajes de la obra y en sus obras en general. Todos los personajes tienen muchas capas, muchos dobleces, que es como, bueno, lo que hace un poco con lo que aparece nuevo dentro del teatro que se venía haciendo en ese tiempo, en esos siglos, que es profundizar un poco más en las temáticas y entrar más profundamente en cada uno de los personajes. Entonces, incluso los personajes secundarios y terciarios tienen mucho que decir, hay mucho de qué escarbar. Son personajes que tienen vidas en donde uno puede ver contradicciones, deseos, dificultades en la vida.
Ahora, Entonces, cuando uno piensa en Casa de Muñecas, que yo no había visto, esta es mi primera versión de Casa de Muñecas, uno en general piensa en Nora, ¿no? Y uno había escuchado de Nora así como esta heroína del feminismo, como esta mujer que tiene este gran revelación sí. en el último acto, ¿no? Y dice, no, mi vida no va a ser esto. A mí lo que me llamó la atención de esta puesta en escena fueron los secundarios. Es como los relatos de todo el resto que le está pasando. Nora está, por supuesto, es el centro, es esta mujer que vive protegida, que hay una cosa muy de época, que está muy infantilizada por su marido, que la crea alguien que le dice pajarito todo el rato, ¿cierto? No solamente es como muy liviana, ¿cierto? Y se espera de ella que sea muy liviana. Claro. Y cuando ella se mete en problemas de verdad, vamos a decir, entre comillas, para salvar a su marido, ella toma decisiones y toma malas decisiones. Y lo que vemos en la obra es cómo estas malas decisiones se le vienen encima y de alguna manera le muestran que su marido tan protector no era tan protector, ¿no? Y que esto que ella esperaba del otro este momento mágico, No sucede. este momento hermoso que ella está esperando no sucede, y eso hace que le venga un criterio de realidad Claro. radical que hace que la última escena de la obra sea muy sorprendente para quien venía siendo ella. Pero Claro. yo pensaba, cuando veía la obra, en Cristina. O sea, Cristina es todo lo que Nora querría ser en el último acto. Sí, es todo lo contrario. Es una mujer que sufrió y que se tuvo que hacer cargo, pero al mismo tiempo de ese dolor, sin duda, Claro. ¿cierto? De haber quedado sin marido, de haber quedado sin Sí. herencia, de haber tenido que cuidar a la mamá, de haber tenido que cuidar a los hermanos. Pero Cristina es dueña de su vida. Es que es muy bonito este cruce que hace Ibsen de poner a dos mujeres que fueron compañeras de colegio, es Ujú. decir, partieron, entre comillas, bajo la misma base. Claro, como de un que lugar tuvieron similar. lo mismo, Ujú. y cada una toma caminos distintos en la vida, ya sea por decisiones personales o lo que te tienes en tu contexto, y lo que hace es este cruce exactamente opuesto. Entonces, la evolución que tiene Nora y la evolución que tiene Cristina va en sentidos, pero diametralmente opuestos. Nora es una niña muy ingenua, muy dulce, muy como viviendo en la ilusión. Todo lo que ella piensa está dentro Ujú. de su cabeza, versus, y es la que se casa, la que tiene hijo y tiene aparentemente un hogar feliz, Ujú. versus Cristina, que es quien le cuesta todo en la vida, quien no encuentra, no tiene un marido ni hijos, es una mujer que no tuvo hijos, y en una situación de pobreza tiene que ver de manera solitaria su manera de salir adelante. Se hace cargo de su madre enferma y de sus hermanos. Entonces, todo lo que ella hace es todo lo contrario. Ella sí tiene un trabajo, ella sí está sola, ella no tuvo hijos, pero es muy bonito porque al momento en que se encuentran las dos, cada una estimula a la otra. Ujú. Entonces el final también de Cristina, es decir, parece que sí me puedo dar espacio al amor. Entonces el inicio y el final de ambas es lo mismo, es completamente distinto, pero fue muy influenciado una a la otra. Sí, igual yo voy por Cristina. Además, la idea de yo ya hice lo que se supone que tenía que hacer. Exacto. Y Sí. aquí quedé. Así que ahora voy por el deseo. Sí. Que también entonces ahí aparece algo que es muy interesante, ¿no? Y que claro, uno puede leer desde hoy día y decir que interesante estas mujeres que hacen el camino de ir por su propio deseo. Pero quería preguntarle a Moisés por las masculinidades que aparecen Ajá. en la obra, porque hay 3 varones, ¿cierto? Y claro, el marido, ¿cierto? Es la definición del hombre correcto, ¿cierto? Y al que le importa mucho lo que piensa el resto, está muy instalado en su prestigio y está muy instalado en su rol de, uno podría decir, pate familia, ¿no? Ujú. Porque no es solamente jefe de hogar, es como esta idea de yo soy la autoridad de la casa y las cosas pasan por mí. Luego está este amigo doctor mayor, ¿cierto? Que rápidamente nos enteramos que está desahuciado y él es alguien que ha querido como mirar desde lejos la felicidad y ahora dice, bueno, me voy a morir. O sea, ¿qué hago me lanzo porque ya fue, ¿no? Y tu personaje que está en ese lugar de desesperación y que no quiere ser la persona que le ponga la soga al cuello a Nora, ¿no? Entonces, no sé si en las conversaciones, mientras revisaban los textos, mientras ensayaban, aparecían esas reflexiones que ya estaba haciendo Ibsen respecto a la crisis de la masculinidad que hoy día es tan evidente. Por supuesto, o sea, a propósito de la conversación que tenían recién con respecto a Cristina y Nora, claro, Cristina está buscando su trabajo también en un momento porque ya está en una situación crítica
Y ya está sola. Claro. No tiene nada más que hacer. Y esa escena donde Nora la ayuda a conseguir trabajo también depende de la decisión de Torvaldo. Sí. O sea, de hecho, cuando la obra termina, Nora se va, pero Cristina sigue trabajando para Torvaldo. Sí. Entonces, digamos, no sé qué va a pasar ahí. La obra que sigue, no sé si Cristina va a seguir trabajando ahí. ¿Me Yo creo entiendes? que sí, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. No, pues seguramente. Y además es porque- una mujer profesional. Claro. Puedo separar la amistad del trabajo. Claro, Y pero además, claro, porque no estamos haciendo spoiler, la obra tiene 130 años. Sí, no la conoce. Pero además porque se va a vivir con Cristina, inicialmente, ¿no? Sí, yo soy la que se supone que la recibe en la casa. bueno, a lo que voy ahí es que claramente Ibsen pone esas decisiones como sociales en el hombre. O sea, el hombre es el que corta el queque en ese sentido, como el que distribuye el poder. Aunque lo haga pésimo. Claro, aunque lo haga pésimo, independiente de cualquier cosa, él es el que toma esa decisión, el que permite que ella trabaje, el que permite o sea, el que echa a Krogstad, el que, además, claro, es como el hombre más hombre, además, como a Krogstad no le permite que lo trate de Pero torbito. es un nivel de torpeza y de una inseguridad. O sea, Absolutamente. esa propia tensión, ¿no? Que ellos también fueron compañeros. Sí, Claro, ellos sí. también fueron compañeros y se marcó esa diferencia donde el exitismo, en el fondo, quién era mejor que el otro y es una competencia que cuando él asume, como porque esto parte con Torvaldo asumiendo como gerente, como el jefe del banco, y ya cuando él asume ya puede decidir que los apodos que le pone su compañero de colegio es suficiente como para que... Es lo más terrible de todo Sí. y lo echa por eso, en el fondo. Sí, Ni no siquiera, lo echa por sus papeles sucios. No, encuentra que trabaja súper bien a pesar de sus papeles sucios y todo, pero no puede soportar que él le diga Torbito cuando él se llama Torvaldo, digamos. Entonces, me parece Ay, que... la masculinidad. Claro, o sea, Sí. me parece muy claro y Sí. además muy presente, como ese tipo de masculinidad es totalmente vigente, sigue existiendo, y me parece que llega al punto de lo ridículo en la obra, como... y en la vida también llega al Sí. punto de lo ridículo. Entonces Eso- me parece bonito que eso se... Digamos que el personaje de Emilio Edwards no es muy querible. Claro, es difícil Está muy empatizar bien con él. logrado. Claro, es difícil empatizar con él. Creo que él tiene una de las pegas más difíciles de la obra también, Sí, como asumir tremendo. esa responsabilidad. Yo me acuerdo también cuando comenzamos este proceso, yo siempre tenía ese interés por Krogstad porque sabía que Krogstad tenía el problema de la dignidad. O sea, él quería, independiente de todo su... Porque él es un hombre herido además. O sea, si hablamos de esta otra masculinidad en Krogstad, ella, Cristina, lo deja por otra persona que Sí, tiene más que tiene dinero. más dinero. Entonces, Cree. claro, él se siente humillado, su masculinidad desde el punto de vista como de la masculinidad de Torvaldo Derrotadísimo. está derrotada, entonces ya ni siquiera entra en ese juego. Y cuando aparece esta posibilidad de amar que se da vuelta completamente, donde se le botan las capas, donde todo eso que aparentemente lo convierte en un villano cuando extorsiona a Nora, como que se desarma al contacto cuando ella le toma la mano. Entonces... Creo que eso también es interesante, donde Krogstad permite que se vea otra posibilidad de masculinidad en la obra. Y ya con respecto al doctor, que también es uno de los personajes más atractivos porque le da aire a la obra, es que oxigena la obra, tiene mucho más humor, precisamente porque está con un pie puesto en la muerte. Claro. Y ya las cosas donde ya la vida no le parece tan relevante más que decir lo que siente, porque ya no queda otra, le quedan... Ay, a mí me parece tan terrible. Es terrible al mismo tiempo, claro, pero tiene ese humor de... Ese De ya humor fue ella. de que... Ya estamos. O sea, estoy destruido internamente, pero ya que está, riámonos. ¿Qué porque puede perder? Exacto, y ya... Y en ese sentido también es como una especie de sugar daddy de la obra, porque también tiene una relación con Nora. Y Nora le coquetea. Por Sí, supuesto. No, ¿y qué totalmente. cosas han pasado ahí? Subyace también una Sí, relación ahí hay oculta. una relación. Claro, hay una relación Pero ahí es oculta. el ejercicio de poder que puede tener Nora Exacto. hasta ese momento, Sí. ¿no? Claro. El único Sí. ejercicio de poder es su capacidad de seducción. Exacto. Claro. Estamos conversando con Natalia Aragonese y con Moisés Angulo, parte del elenco de esta versión de Casa de Muñecas que está en Teatro Zoco, dirigida por Pablo Halpern. Por supuesto, es un clásico de Ibsen y hasta ahí voy a ir, pero antes decirles que la obra está de jueves a sábado a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. Y sí, si usted no vive en la dehesa, es lejos, pero el estacionamiento es gratis, eso es muy importante. Sí, hay y además muchas formas de hay llegar. un bar, o sea, uno va
una de las cosas más interesantes que tiene Soco es que cuando uno va, efectivamente sale y hay un lugar como para poder servir sus cositas, tomar conversar sobre la obra. De hecho, eso hicimos nosotros con la Meli. Exacto, que eso pasa poco. Agradable. En el teatro chileno hay muy poco contacto entre el bar y el teatro, porque durante mucho rato ha estado prohibido, cosa que me parece absurda, porque efectivamente sería una posibilidad de que los teatros se sustenten. Claro, eso es de jueves a sábado. El domingo estaba cerrado, pero nos fuimos ahí al alemán. Al lado. Y de comentar la obra también, como ese espacio de que no solamente, claro, vas, entras a ver la obra, que es muy agradable poder después hablar de lo que viste. Sí, ahora, hablando de eso, ¿no? Que uno sale y, claro, es como, necesito decir, necesito que me pasaran estas cosas. Preguntarles también, tomar una obra tan canónica como Casa de Muñecas, y además hay una decisión de director de no contemporaneizarla. Ajá. La obra tiene un tipo de dirección que es muy clásica. Sí. Además, Ibsen está ahí, eso lo aprendí con la Mili, dentro de la triada realista de finales del siglo XIX. Y claro, y es ropa de época, ambientación de época. Ustedes hablan un tipo de castellano neutro, digamos, ¿no? Entonces es muy, la obra genera esa distancia, de alguna manera decir, no estamos viendo teatro realista para el 2025, sino para el 1873, creo que la obra 79 que se estrena. Y hay varias decisiones que son de dirección y de producción de la obra. Quería preguntarles respecto a eso y cómo es para ustedes poner, ¿cierto?, en el escenario en el 2025 esta versión de esta obra tan relevante para la historia del teatro. Bueno, la versión que tomó el director fue la última versión que se ha hecho de Casa de Muñecas, que es de Amy Herzog, que es una norteamericana, que lo que hace es un poco desplumar el texto original y sacarle como los decorados del texto. Entonces, dejar como todo lo medular de los 3 actos. Por eso que la obra no dura 3 horas, sino que dura 1 hora 40 aprox. Entonces, deja entre comillas, es como la versión más limpia, por decirlo así, de todas las versiones que hay. Y esa es la que toma y hace también, hay una limpieza como de corte de entrada y salida de los personajes, que está en ese sentido, es como lo más contemporáneo con lo que uno se puede encontrar en relación a esta versión. Y claro, la decisión pasa porque, en palabras del director, que es la adaptación y tomar un clásico, tratar de contemporaneizar algo que en sí mismo funciona como tal y mantiene, conserva y transmite como su esencia. Los temas están ahí y lo que es interesante que nosotros vemos una pieza casi como de museo, como arqueológica, en que uno ve el vestuario que está, pero es una maravilla, hecho por la Eli Pérez, estudiado, el corte, las telas, etcétera, los colores, está muy como cercano a la realidad. Y aún así, uno como espectador entra a espacios que lo tiene la obra, como la temática, de dinámica privada y pública, de ver esta como observación a la sociedad y todo lo que Ibsen pone ojo, que es como esta autorrealización femenina, la desigualdad de género, que es súper tremenda. A mí me parece súper increíble ver una obra que me la están mostrando, que es con unos vestuarios que hoy día ya no se usan, pero que tú estás siendo capaz de observar cosas en la sociedad que hoy día vivimos que no han cambiado nada y otras que afortunadamente, y por eso también existen estas obras y es como interesante ver que sí han cambiado. Por ejemplo, el tema del dinero. Yo siento que la obra aborda mucho el tema del dinero y sobre cómo un matrimonio administra el dinero. Todo aborda de principio a fin la administración del dinero. Y eso, por ejemplo, hoy día hay muchas cosas que siguen siendo igual. Uno sigue viendo este personaje Torvaldo, hoy día existe. Por supuesto. Lo vemos. Y además está de vuelta. Y está de vuelta. Claro. Pero, por ejemplo, aparece ahí de que una mujer Torvaldo, no podría pedir Torvaldo un sería crédito. un hombre de alto valor. Sí. En las definiciones de redes sociales contemporáneas. Y bueno, por otro lado también como el ejercicio que hace la obra, al menos esta versión, es dejar que el texto suceda, como asistir al texto y en el fondo que el espectador tome la decisión de aquello que rescata, de aquello que le parece interesante y también como tomar partido por la decisión de Nora. Entonces creo que
la obra en este caso permite eso, que la gente pueda asistir al texto y disfrutar de la obra sin mediar a través de una relectura o más lecturas que quizás tensionen la esencia del texto. Y para nosotros creo yo que es muy interesante como desafío actoral hacerse cargo de ese trabajo de internalizar un texto que tiene una gran dificultad, creo yo, porque... porque es mucho texto. Y porque además nuestra generación no pertenece a la generación del realismo, del estudio del realismo a secas. En general, nuestra generación está mucho más cercana como a un teatro más discursivo, un teatro de director con punto de vista más fragmentado que en el fondo tiene sus propias opiniones, más lectura, más conceptual, qué sé yo, un texto más postdramático, incluso también un trabajo más postdramático. Entonces... es como hacer una regresión, digamos, un poco, esto como hacer un seminario de realismo, actuar esta obra. Sí, me imagino. Sí. Pero es muy interesante también que uno se exponga. A mí me pasó como espectadora, que venía de ver cosas súper distintas. Ayer fui a ver La Aventura Invisible y es como otra cosa, pero también una obra muy centrada en el texto, muy interesante. Lamentablemente ayer fue la última función, pero esperamos que regrese. Lo que sí ustedes sí pueden ir a ver es Casa de Muñecas, que tiene todavía 8 funciones. Sí. Este fin de semana, jueves, viernes y sábado a las 20 horas y el domingo a las 19. Y también la próxima fin de semana porque está hasta el 15 y de el próximo. junio. Y el próximo, entonces tiene 12. Nos quedan esta 3 y 2 más. Claro, nos queda esta y 2 semanas más. Exactamente, así que para que no se pierdan Casa de Muñecas, allá en Teatro Soco, Avenida La Dehesa 1500, hemos estado conversando con 2 de sus protagonistas, Natalia Aragonese y Moisés Angulo. Muchas gracias a los 2 por venir. Gracias a ti. Muchas gracias a ti, Antonella. Nos seguiremos encontrando por acá. Nosotros vamos a la música y ya regresamos. Los libros, tengo libros para ustedes. Eso. Bueno, María Dueñas, no sé, yo estoy siendo tan de género, ¿no? Lo Ahí que coge tú, por vean favor. ustedes qué quieren quedarse. Teníamos María Dueñas y Carlos Luis Sanfón. Y regalos de Planeta para los invitados del primer Muchas mes gracias. de Radio UNIAC. Ahora sí vamos a la música y ya volvemos.